Muy buenos días, estudiantes. Ahora vamos a conocer un poco de esta literatura tan importante que es la literatura española de la Edad Media. Sabemos que en la Edad Media tiene sus características propias y esto influye en la literatura. ¿Qué podemos hablar de esta literatura? Vamos a hablar su contexto histórico, cómo era la sociedad en aquel tiempo, de los cantares de gesta y finalmente el cantar del Mío Cid. ¿Qué podemos decir del contexto histórico? Sabemos que la literatura se complementa con la historia. ¿Qué estaba pasando en España en ese tiempo? Bueno, sabemos que la literatura medieval empieza desde el siglo V y termina en el siglo XV. En el siglo V lo que más se rescata es la desaparición o la caída del Imperio Romano de Occidente, y en el siglo XV el hecho más importante es el descubrimiento de América en el año de 1492. En estos siglos también la península ibérica, la que después sería la España, conocida modernamente, es invadida por los visigodos y también por los musulmanes. Hay algunos reinos cristianos que están naciendo en esta parte de la llamada España. Y también empieza toda la época de la Reconquista en Sudamérica. La característica importante de esta literatura medieval es que predomina el feudalismo. ¿Qué quiere decir? Que había un amo, dueño de las tierras, y los demás eran los campesinos, que no necesariamente eran tratados bien, sino también sufrían abusos por parte de los señores feudales. Tenemos una sociedad donde los privilegiados son la nobleza, que se dedica a la guerra. ¿Por qué? Porque están en una época donde están conquistando más tierras. El clero, que es la parte de la iglesia, porque esta literatura es teocéntrica, se centra en Dios, es muy poderosa y se desarrolla la cultura solo en los monasterios, mientras los no privilegiados son los campesinos, que son los que trabajan en la tierra feudal, y la burguesía, que son aquellos comerciantes. Entonces, acá van a ver que los monjes tenían esa ventaja de saber escribir y saber leer, mientras que el pueblo no. Y aquí podemos ver una imagen de la época, donde los clérigos tenían festines, todo lo llamaban en nombre de Dios, ¿no? Todas esas barbaridades o esos excesos, todo era en nombre de Dios porque es teocéntrica. Y también predomina mucho los castillos, por eso es que Castilla lleva ese nombre por la cantidad de castillos, y también de ahí proviene el castellano, el que ahora conocemos como el español. En Canarias también miren este tipo de castillos que podemos nosotros observar de distintas formas. Cada castillo tiene su propio significado. Ahora vamos a ingresar ya a lo que es propiamente la literatura. Tenemos los méster de juglaría y el méster de clerecía, cada una con sus características, y por supuesto hay muchas diferencias. Méster viene de oficio y los juglares eran personas que narraban los poemas, porque esta literatura tiene por característica ser oral. Entonces, esos poemas que ellos narraban se le llamaba cantares de gesta. Iban narrando estos poemas por plazas, por castillos, y gracias a eso les daban ropa, les daban comida, ya que estamos hablando de la gente del pueblo. Entonces, aparecen en la península en el siglo XII y su objetivo era entretener a la gente. Además de contar historias, sabían hacer otras cosas, como danzar, tocaban instrumentos, de ahí también tocaban la lira, por eso viene el género lírico. El méster de juglaría es el oficio propio de los juglares, y también componían, ellos también narraban historias que ya existían, pero también componían. Y como ya les decía, esos poemas que ellos recitaban eran los llamados cantares de gesta. Aparece en el siglo XII, las obras son anónimas porque lo creaba uno, pero luego podía cantarlo distintas personas, y como lo cantaban distintas personas, no se podía conocer el autor, y su característica es que son anónimas. Trata mucho, porque si ustedes han escuchado, estamos en una época de conquista, de guerra, entonces su temática propiamente es todos los hechos heroicos, y el caballero ideal es aquel que ellos creaban, que era aquel que era honrado, que era honesto, que
iba dominando tierras, aquel valiente caballero. Emplea una métrica irregular y hay fórmulas típicas y por eso se crean nuevos idiomas. Son recitados por juglares, ya lo sabemos. A veces son largos, a veces son cortos, depende del público. Si está entretenido, pues alargaban los cantares de gesta, y si no, los acortaban, ya que estos se daban en las plazas o en los pueblos. En los cantares de gesta, solo hasta ahora tenemos 3 y no completos, pero de los 3 seguramente has escuchado del cantar del Mío Cid. Se llama cantar porque se cantaban a través de distintos instrumentos y a través de la voz de los juglares. Entonces, el cantar del Mío Cid, también conocido como el poema del Mío Cid, el manuscrito apareció en 1207, pero primero tenía una forma oral. También tenemos el cantar de las mocedades de Rodrigo y el cantar de Rosenvalles, pero como les vuelvo a decir, el más importante es el llamado cantar del Mío Cid. El cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid es anónimo, ha llegado a nosotros casi íntegro. En 1207 se pensaba mucho tiempo que era Pere Abat el que lo había escrito, porque antes el término facer, que ahora decimos hacer, era un término que hacia ahora decimos hacer es crear, pero en ese tiempo facer era copiar, y por eso, por ese verbo, entonces se concluye de que Pere Abat solo había copiado, había escuchado este cantar y lo había copiado, y no sabemos quién fue el autor, porque como ya lo saben, este poema pertenece al Méster de Juglaría, y en el Méster de Juglaría cantaban todos sin tener una autoría. Según el historiador Ramón Menéndez Pidal, fue escrito en 1140. El Cid, 41 años después de la muerte del Cid, que por cierto sí existió, que fue acá ensalzado, una imagen que lo hicieron más grandiosa de lo que era, pero sí existió históricamente. Se le atribuye a San Esteban Gómez, a Medinaceli, a distintos, pero no se sabe realmente quién escribió. En 1779 fue publicado por Tomás Antonio Sánchez, y este documento le falta la primera página y 2 más en su interior. Por faltarle la primera página es que no conocemos a su autor, ¿no? Y 2 páginas interiores. El Cid de manera histórica es Rodrigo Díaz de Vivar, que sí existió. Ese es un monumento que pueden observar que se encuentra ahora en España, ¿no? Entonces, él sí existió, y en ese tiempo estaba en el reinado de Alfonso VI. Empieza cuando Alfonso VI pues envía al Cid a cobrar los tributos o las parias, porque el pueblo conquistado tenía que pagar sus impuestos, sus tributos. Entonces, el Cid es acusado de robarse de los tributos del rey y por eso lo destierra. Ahora tenemos al Cid literario. Tras inhumarse sus restos en el monasterio de San Pedro, las leyendas crecieron sobre él y hasta se le rindió un culto religioso. Los monjes, como ya saben, ellos han sido aquellos que leían, escribían, entonces ellos comenzaron a recopilar distintos documentos acerca de esta leyenda que habían vuelto pues a Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid se divide en 3 cantares: el cantar del destierro, que es cuando sacan y expulsan a Rodrigo Díaz de Vivar porque lo culpan de algo que no había hecho; el cantar de las bodas, porque él tiene 2 hijas, entonces estas hijas se casan; y el cantar de la afrenta de Corpes. Esto ustedes seguramente han ido leyendo. El cantar del Mío Cid ya se ha tratado, el resumen de cada uno. Ahora vamos a las características. El poema está escrito en versos irregulares. Recuerden que no tenía rima, su rima es asonante. Hay invocaciones para que te escuchen, porque esto era cantado en plazas, y era mucho, se utilizaba el epíteto, como por ejemplo el que en buena hora nació, se refiere a Rodrigo Díaz de Vivar. En vez de llamarlo por su nombre, le llamaban por sus atributos. También podemos conocer el español antiguo, y gracias a eso tenemos algunos términos que hasta ahora utilizamos. Esto es lo que podemos decir de un poco las características